Hay algo que Dios quiere darte, algo que no todos buscan, pero que cambia la vida de quienes lo reciben. Sabiduría divina. No hablo de inteligencia humana, ni de información que se olvida con el tiempo. Hablo de una sabiduría que ilumina tu camino, que trae paz en medio del caos, que te ayuda a tomar decisiones correctas, aun cuando la vida se complica. Una sabiduría que no nace del miedo, sino de la fe. Si estás aquí, no es casualidad. Dios te está invitando a dar un paso más profundo, a dejar de caminar a ciegas y comenzar a vivir guiado por su voz. Hay cosas que estás enfrentando ahora mismo que solo se resolverán con sabiduría del cielo. Y lo increíble es esto: Dios no la esconde, la ofrece. Quédate, porque lo que escucharás hoy no solo te enseñará, te transformará. Si estás listo, di en tu corazón: Señor, háblame. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Ve ahora a los comentarios y escribe con todo tu corazón esta frase: Señor, dame tu sabiduría y guíame cada día. Amén. No lo escribas solo como palabras, escríbelo como una declaración de fe, como un acto espiritual, como una puerta que decides abrir hoy para que Dios te guíe con claridad, paz y dirección. Escríbelo creyendo que Dios lo está escuchando y que algo comenzará a alinearse en tu vida desde este momento. Enseñanza 1. La sabiduría comienza con el temor reverente a Dios. La sabiduría verdadera no nace del orgullo ni de la autosuficiencia. Nace del reconocimiento profundo de que no lo sabes todo, de que no puedes con todo y de que no estás aquí para caminar solo. Cuando la vida te lleve a decisiones difíciles, cuando no sepas qué camino seguir, cuando tu mente se llene de ruido y tu corazón se sienta confundido, recuerda esto: la sabiduría comienza cuando reconoces a Dios como tu guía. Ese es el temor reverente del que habla la Biblia. No es temor que paraliza, es respeto que orienta, es reverencia que dirige, es rendición que libera. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso significa que toda decisión que tomes sin Dios como fundamento corre el riesgo de ser guiada por emociones y no por propósito. Tal vez estás cansado de equivocarte. Tal vez estás agotado de confiar solo en tu fuerza, en tu experiencia o en tu lógica humana. Y es normal sentirlo, porque cuando dependemos únicamente de nosotros mismos, cargamos con un peso que no está diseñado para nuestros hombros. Pero cuando entregas ese peso a Dios, la vida comienza a ordenarse. Lo que antes era confusión se vuelve claridad. Lo que antes era temor se transforma en dirección. Lo que antes era ansiedad, ahora se convierte en paz. La sabiduría de Dios no siempre coincide con lo que parece lógico. Muchas veces Él te llevará por caminos que no entiendes de inmediato. Te pedirá esperar cuando tú quieres correr. Te pedirá soltar cuando tú quieres aferrarte. Te pedirá confiar cuando todo parece incierto. Pero ahí, en ese acto de rendición, nace la verdadera sabiduría. Porque cuando tú decides confiar en Dios antes que en tu opinión, ahí estás diciendo: Señor, tú ves lo que yo no veo, tú conoces lo que yo no conozco, tú sabes lo que yo aún no entiendo. Cuando enfrentes decisiones, no actúes solo desde la prisa o desde la presión emocional. Haz una pausa, respira, háblale a Dios, dile con sencillez: muéstrame tu voluntad. No necesitas oraciones complicadas. Dios escucha el corazón más que la elocuencia. Cuando oras antes de decidir, estás abriendo una puerta para que la sabiduría divina entre donde antes solo había ruido humano. Y cuando Dios te muestre una dirección, puede que no sea la más fácil, pero será la correcta. Dios no te guía para destruirte, te guía para formarte. Él no quiere que vivas reaccionando, sino respondiendo con sabiduría. Porque la sabiduría no es solo saber qué hacer, es saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Esa claridad no viene de la ansiedad ni del impulso, viene del temor reverente al Señor.
Si aplicas esto, comenzarás a notar cambios sutiles pero profundos. Ya no tomarás decisiones por miedo, sino por convicción. Ya no vivirás buscando aprobación, sino dirección. Ya no caminarás preocupado por el mañana, sino guiado por aquel que sostiene tu futuro. El resultado será paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que no estás solo. Una paz que te recuerda que Dios no abandona a quien lo busca. Una paz que te ayuda a caminar con firmeza, incluso cuando no ves todo el camino. Porque cuando temes al Señor con reverencia, ya no le temes al futuro, ni a las decisiones, ni al error. Sabes que incluso si tropiezas, Él te levantará, y entonces tu corazón descansa, tu mente se aclara y tu vida encuentra dirección. Ahora, antes de continuar, dime, ¿estás dispuesto a dejar que Dios guíe tu siguiente decisión? Enseñanza 2. Pide sabiduría y Dios te la dará sin límites. A veces enfrentas decisiones que parecen demasiado grandes para ti, situaciones que no sabes cómo manejar, momentos en los que tu mente se llena de dudas, miedo o confusión, y quizá has intentado resolverlo con tu fuerza, con tu experiencia o con tu lógica, pero nada parece suficiente. Cuando llegas a ese punto, la Biblia te recuerda algo poderoso. No tienes que enfrentarlo solo. Dios dice en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. No dice que tal vez, no dice que dependiendo, no dice que si eres perfecto, dice, y le será dada. Dios no retiene la sabiduría, la derrama sobre aquellos que la piden con fe. La sabiduría de Dios no es simplemente conocimiento, es dirección, es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Es distinguir entre lo que deseas y lo que te conviene, entre lo que parece bueno y lo que viene de Dios. Esa sabiduría no nace de la presión ni del miedo, nace de la conversación con tu Padre Celestial. Cuando oras pidiendo sabiduría, estás reconociendo tu dependencia de aquel que conoce el pasado, el presente y lo que aún no ha sucedido. Tal vez hoy estás en un punto donde necesitas respuestas. Tal vez estás cargando decisiones sobre relaciones, finanzas, salud, familia o tu futuro, y tu corazón se siente dividido. Ahí es donde este principio se vuelve real. La sabiduría de Dios no depende de tu capacidad, depende de tu fe. Dios no espera que seas experto en todo, espera que confíes en Él. Cuando oras diciendo, Señor, dame entendimiento y sabiduría para este día, estás abriendo espacio para que la voz de Dios sea más fuerte que tus miedos. Pedir sabiduría no significa que todo se resolverá instantáneamente. Significa que Dios empezará a ordenar tus pensamientos, tus emociones y tus pasos. Puede que de pronto sientas paz donde antes había caos. Puede que surja claridad en un área donde antes solo había confusión. Puede que Dios te muestre soluciones que nunca hubieras considerado por tu cuenta. Porque cuando permites que Dios entre en tus decisiones, Él no solo te guía, te transforma. La sabiduría divina también protege. Te evita errores, te aparta de personas o caminos que no te convienen y te impulsa hacia lo que realmente te construye. Hay cosas que tú quieres, pero Dios ve más allá. Él sabe lo que necesitas. Por eso cuando pides sabiduría, estás diciendo, Señor, no quiero mi voluntad, quiero la tuya. Hazlo parte de tu rutina diaria. Cuando abras los ojos por la mañana, antes de mirar el teléfono, antes de preocuparte por lo que tienes que hacer, di, Señor, dame sabiduría para este día. Y no importa si te equivocas, si fallas, si tienes dudas, vuelve a pedirla. Dios no se cansa de escucharte, no se agota, no dice ya pediste demasiado. Él dice pídela y te será dada. El fruto será evidente, tendrás más paz al decidir. No reaccionarás impulsivamente, no vivirás confundido ni empujado por emociones temporales. Tomarás decisiones más firmes.
más maduras y más alineadas con tu propósito. Sentirás una dirección espiritual que te sostendrá en los días difíciles y te guiará en los días inciertos. Si hoy te sientes perdido o sin claridad, recuerda esto: no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas pedir sabiduría y confiar en que Dios te la dará en el momento exacto. Porque la sabiduría no llega tarde, llega cuando tu corazón está listo para escucharla. Ahora te pregunto con sinceridad, ¿qué decisión necesitas entregar a Dios hoy para que sea Él quien te dé dirección? Enseñanza 3. La sabiduría se revela a quienes escuchan antes de hablar. Hay momentos en la vida donde hablar parece la salida más rápida, donde responder de inmediato parece necesario, donde el impulso quiere tomar el control antes que la reflexión. Pero Dios nos recuerda una verdad poderosa. La sabiduría se manifiesta primero en el silencio, no en las palabras. Proverbios 17:27 dice: el que ahorra sus palabras es sabio. Eso significa que hay una madurez espiritual que se evidencia no cuando dices mucho, sino cuando sabes cuándo callar, cuándo esperar y cuándo escuchar antes de responder. Muchas veces los conflictos no nacen por lo que pensamos, sino por lo que decimos sin medir. A veces el dolor aumenta porque nuestras palabras salen desde la herida, no desde la sabiduría. Y otras veces perdemos oportunidades de paz porque queremos tener razón en lugar de buscar entendimiento. Cuando escuchas antes de hablar, permites que Dios tenga espacio para guiar tus pensamientos, ordenar tus emociones y purificar tus palabras. Quizá alguien te habló con dureza o te provocó, y todo dentro de ti quiere responder, defenderse o atacar. Pero ahí, justo en ese instante, es donde la sabiduría divina te invita a detenerte. Respira, escucha, observa lo que está detrás de la situación. No todo lo que te dicen merece respuesta. No todo ataque requiere reacción. No toda conversación necesita impulsividad. El sabio escucha no para responder rápido, sino para entender. Cuando decides escuchar primero, estás diciendo: Señor, quiero actuar con tu carácter y no con mis emociones. La madurez espiritual no se trata de saber muchas cosas, sino de reflejar el corazón de Dios en situaciones difíciles. Jesús escuchaba más de lo que hablaba. Él sabía cuándo guardar silencio ante la provocación y cuándo hablar con firmeza y propósito. Su silencio no era debilidad, era sabiduría. Si aplicas este principio en tu vida diaria, notarás cambios profundos. Las discusiones disminuirán porque ya no reaccionarás desde la impulsividad. Tu mente será más clara porque no estarás atrapado en palabras sin reflexión. Tus relaciones sanarán porque escuchar con calma es una forma poderosa de amar y respetar. No necesitas responderlo todo. A veces el silencio protegido por la paz de Dios habla más fuerte que cualquier argumento. Antes de hablar, haz una pausa tranquila. Respira profundo. Pregúntate: ¿esto edifica? ¿Esto trae paz? ¿Esto refleja a Dios? ¿Esto es necesario? Si la respuesta es no, entonces el silencio será tu mejor respuesta. Si la respuesta es sí, entonces habla con gracia, verdad y mansedumbre. La sabiduría no solo está en lo que dices, sino en cómo y cuándo lo dices. Escuchar también implica oír la voz de Dios antes de escuchar la voz de nuestras emociones. Cuando oras antes de responder, cuando esperas antes de actuar, cuando permites que Dios te hable antes de que tú hables, tus palabras serán diferentes, más suaves, más sabias, más llenas de propósito. Porque cuando Dios está en tus palabras, también está en los resultados. Con el tiempo, experimentarás menos conflictos, menos heridas emocionales y decisiones más acertadas. La paz comenzará a acompañarte en conversaciones difíciles, porque ya no hablarás desde la prisa, sino desde la dirección espiritual. Hoy Dios te recuerda: tu voz tiene poder, pero tu silencio guiado por Él tiene aún más.
No apresures tus palabras. Deja que tu corazón se alinee con su sabiduría antes de abrir tu boca. Allí, en ese espacio entre escuchar y hablar, Dios forma en ti carácter, templanza y discernimiento. Ahora te pregunto, ¿qué conversación necesitas entregar a Dios para poder escuchar antes de responder? Enseñanza 4. La sabiduría se construye con obediencia, no solo con conocimiento. A veces pensamos que mientras más sabemos, más fuertes somos. Creemos que conocer versículos, escuchar predicaciones o aprender más acerca de Dios es suficiente para cambiar nuestra vida. Pero la verdad que Jesús enseñó es diferente, no es el que escucha el que se transforma, sino el que obedece. Mateo 7:24 dice, «El que oye mis palabras y las hace, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa roca es la obediencia. La sabiduría no está en la información, sino en la práctica. Porque conocer lo correcto no cambia nada, obedecerlo lo cambia todo». Quizá hoy estás enfrentando situaciones que te agotan, decisiones que te abruman o temporadas donde no sabes qué hacer. Y en medio de todo, Dios te recuerda que la respuesta no siempre está en preguntar más, sino en aplicar lo que ya sabes. Muchas veces, lo que bloquea la bendición no es la falta de instrucción, sino la falta de acción. Dios no premia la teoría, premia la obediencia. Él honra al que escucha con corazón humilde y decide hacer lo que Él ha dicho, aun cuando cueste, aun cuando no tenga sentido, aun cuando la emoción diga lo contrario. Obedecer a Dios no siempre será fácil, pero siempre será seguro. Cuando obedeces, su paz te acompaña. Cuando obedeces, el enemigo pierde terreno. Cuando obedeces, el propósito se activa. La obediencia es una llave espiritual que abre puertas que el esfuerzo humano jamás podría abrir. La obediencia a veces se verá como silencio cuando quieres responder, como perdón cuando quieres guardar rencor, como paciencia cuando deseas acelerar, como fe cuando el miedo grita. Pero obedecer siempre traerá recompensa. Es posible que hayas escuchado muchas promesas y te preguntes por qué aún no las ves. A veces, la distancia entre lo que Dios dijo y lo que Dios hará es la obediencia, no porque Él necesite ver algo para actuar, sino porque su voluntad no solo quiere darte bendiciones, quiere formarte. Dios no busca solo hacer cambios en tu vida, busca hacer cambios en tu corazón. Por eso, cuando escuches la palabra, no la dejes en tu mente, llévala a tus decisiones. Cuando Dios hable, no solo tomes nota, toma acción. La sabiduría no se prueba con palabras bonitas, sino con frutos. Una vida firme no depende de emociones, sino de principios vividos. Quien obedece puede enfrentar tormentas sin derrumbarse, porque está construido sobre algo más fuerte que las circunstancias. Tal vez estás cansado de caer en lo mismo, repetir errores o tropezar donde ya sabías que no debías caminar. No te culpes, solo ajusta tu camino. No te rindas, solo pon en práctica lo que Dios ya te enseñó. La obediencia no exige perfección, exige disposición. Dios no está buscando al fuerte, está buscando al dispuesto. Él no pide que entiendas todo, solo que confíes en Él. Ora cada día, Señor, no quiero solo aprender, quiero obedecer. Que tu oración no sea solo información, sino transformación. Que tu fe no sea teoría, sino evidencia. Y cuando comiences a obedecer en lo pequeño, verás cómo Dios te confiará más. Porque la vida estable, firme y guiada por Dios, es construida paso a paso, decisión tras decisión, obediencia tras obediencia. Y cuando camines así, no vivirás por emoción, sino por propósito. No actuarás por miedo, sino por fe. Y te darás cuenta de que la verdadera sabiduría no consiste en saber mucho, sino en vivir lo que Dios dijo. Enseñanza 5. La sabiduría se desarrolla con humildad. Hay momentos en los que la vida te muestra que no lo sabes todo,
que no siempre tienes la razón y que no siempre tu manera es la correcta. Y aunque eso pueda incomodar, ahí comienza algo hermoso, el proceso de humildad. La sabiduría que viene de Dios no nace en la arrogancia, nace en los corazones dispuestos a aprender, corregir, escuchar y cambiar. Proverbios 11:2 dice, con los humildes está la sabiduría. Eso significa que Dios no deposita dirección divina en corazones altivos, sino en aquellos que reconocen, Señor, te necesito. La humildad no es debilidad, es fortaleza espiritual. Es entender que tu valor no viene de tener siempre la razón, sino de tener un corazón enseñable. La arrogancia cierra puertas, puertas emocionales, puertas espirituales, puertas relacionales. La soberbia hace que otros se alejen, que la paz se rompa, que la mente se cierre y que tu crecimiento se detenga. Pero la humildad abre espacio para la restauración, abre caminos para sanar relaciones y abre puertas para recibir guía divina. Una persona humilde no busca ganar discusiones, busca ganar entendimiento. No busca demostrar superioridad, sino reflejar el carácter de Cristo. Tal vez has pasado por situaciones donde reaccionaste con orgullo, donde te costó aceptar un error o pedir perdón. Y quizá eso dejó heridas, distancias o silencios en relaciones importantes. Pero hoy Dios te recuerda algo. Reconocer tus errores no te disminuye, te libera. Cuando eres capaz de decir, me equivoqué, tu alma se limpia, tu carga se aligera y tu corazón se vuelve más sensible a la voz de Dios. Él guía a los humildes porque ellos están dispuestos a ser guiados. La humildad también implica admitir que necesitas ayuda. Hay batallas que no puedes vencer solo, decisiones que no puedes tomar solo, cargas que no puedes cargar solo. Dios no espera perfección, espera disposición. La persona humilde no se acerca a Dios desde la suficiencia, sino desde la dependencia. Y esa dependencia no te hace pequeño, te fortalece, porque cuando reconoces tu limitación, experimentas la gracia de Dios en su plenitud. Para desarrollar sabiduría a través de la humildad, debes practicar reconocer tus fallas sin miedo ni vergüenza, no para culparte, sino para crecer. Cada error puede convertirse en un escalón, cada caída en una lección, cada momento incómodo en una oportunidad para madurar. La humildad convierte tropiezos en aprendizaje y heridas en sabiduría. Cuando decides aprender en lugar de justificarse, avanzar en lugar de estancarte, sanar en lugar de defenderte, estás cultivando la sabiduría que transforma tu vida. Con el tiempo, notarás cambios reales. Tus relaciones se fortalecerán porque ya no competirás, sino que construirás. Tus conversaciones serán más profundas porque escucharás antes de responder. Tu corazón tendrá más paz porque dejarás de cargar la necesidad de tener control absoluto. La humildad también te acerca más a Dios, porque Él se refleja en corazones que aman la verdad más que el orgullo. Y algo más, la humildad atrae bendición. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. La gracia abre puertas que tu orgullo jamás podría abrir. La humildad te prepara para recibir más, entender más y amar mejor. Hoy Dios te invita a crecer no desde el ego, sino desde la verdad. A reconocer que cada día tienes algo nuevo por aprender, algo por mejorar, algo por entregar. Porque la sabiduría no llega a quienes creen saberlo todo, llega a quienes aceptan que aún están en proceso. Ahora pregunto con honestidad, ¿qué área de tu vida necesita más humildad para poder crecer? Enseñanza 6. Quien busca la paz encuentra la sabiduría de Dios. Hay momentos en los que el ruido interno es tan fuerte que no podemos escuchar lo que Dios está tratando de decirnos. El miedo, la ansiedad, la angustia y la confusión levantan una tormenta dentro del corazón. Y cuando la tormenta habla, la mente se nubla,
Las decisiones se precipitan y las emociones toman control. Pero Dios no habla desde el caos. Dios habla desde la paz. Santiago 3:17 dice: la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Eso significa que cuando algo viene de Dios, trae paz antes que explicación, calma antes que respuesta, serenidad antes que dirección. Puede que hoy estés enfrentando una situación que parece demasiado grande para ti. Tal vez estás buscando respuestas, claridad o dirección y no sabes qué hacer. Quiero decirte algo con suavidad, pero con fuerza. No necesitas correr, necesitas aquietarte. La sabiduría no aparece cuando te desesperas. Aparece cuando respiras, cuando entregas, cuando confías. Dios no guía en medio del ruido emocional, sino en la quietud del corazón, porque donde hay paz, hay espacio para escuchar su voz. La paz no significa ausencia de problemas, significa presencia de confianza. Significa creer que Dios está trabajando incluso cuando tú no ves movimiento. Significa descansar sabiendo que Él tiene control. Por eso, buscar la paz es buscar a Dios, porque Él es nuestra paz. Cuando tu corazón descansa en Dios, tu mente se aclara, tus pensamientos se ordenan y tus decisiones se alinean con su voluntad. Evitar discusiones innecesarias es una forma de sabiduría espiritual. Hay conversaciones que no construyen, solo desgastan. Hay palabras que no sanan, solo hieren. Hay momentos donde el silencio es más sabio que cualquier argumento. A veces, ganar una batalla verbal significa perder tu paz. Pero mantener la calma, guardar silencio y confiar en Dios es ganar la guerra espiritual. Quien tiene paz no necesita demostrar nada, solo necesita escuchar y obedecer a Dios. Quizá estás rodeado de opiniones, críticas o expectativas. Tal vez estás cansado de estar a la defensiva, cansado de explicarte, cansado de justificar lo que Dios ya dijo sobre ti. No luches en el terreno equivocado. Dios no te llamó a defenderte, te llamó a confiar en Él. Cuando eliges la paz, eliges sabiduría. Cuando sueltas la necesidad de controlar, abres espacio para la dirección divina. Cuando decides no reaccionar por impulso, sino actuar con calma, estás viviendo bajo la guía del Espíritu. Busca momentos de silencio en tu día, no solo para pensar, sino para escuchar. Ora y dile: Señor, dame paz para oír tu voz. Lee la palabra con calma, no con prisa. Permítele a Dios hablarte en lo profundo. La sabiduría de Dios no llega apresurada, llega con suavidad, con certeza, con luz, y cuando llegue, traerá paz, nunca confusión. La paz no solo te da descanso, te da claridad. La paz no solo calma tu corazón, ordena tu camino. La paz no solo te hace sentir bien, te hace ver correctamente. Por eso, cuando tu corazón esté inquieto, no tomes decisiones. Espera, ora, respira, confía. La sabiduría divina siempre se revela donde reina la paz. Y cuando empiezas a vivir desde esa paz, tu vida emocional se estabiliza, tus pensamientos se alinean con la verdad de Dios y tu discernimiento se fortalece. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la fe. Ya no actúas desde el dolor, sino desde la convicción. Porque cuando alguien busca la paz, encuentra más que tranquilidad. Encuentra a Dios guiando cada paso con sabiduría eterna. Enseñanza 7. La palabra de Dios es la fuente de sabiduría. Hay días en los que caminar por la vida se siente como caminar a oscuras. No sabes qué decisión tomar, qué dirección elegir, ni cómo interpretar lo que estás viviendo. Hay momentos en los que las circunstancias confunden, las emociones nublan la razón y los pensamientos se vuelven pesados. En esos instantes, Dios nos recuerda algo esencial. Su palabra es guía. Salmos 119, 105 lo dice con claridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso significa que cuando todo parece oscuro,
La Escritura tiene la capacidad de iluminar lo que no puedes ver por ti mismo. La sabiduría no nace únicamente de la experiencia o del razonamiento humano. Nace cuando permites que la voz de Dios tenga espacio en tu corazón. La Biblia no es solo un libro histórico, religioso o moral, es una carta viva actual, dirigida a tu espíritu. Dios habla a través de sus páginas, corrige, guía, consuela, confronta, fortalece y alinea tu corazón con su propósito. Cuando lees la palabra con humildad y apertura, Dios te revela cosas que no podrías descubrir solo. Tal vez has intentado buscar respuestas en personas, en emociones o en tus propios pensamientos, pero nada termina de llenar ese vacío o resolver tus dudas. Eso ocurre porque ninguna fuente humana puede sustituir la sabiduría divina. Leer la Biblia es como encender una luz en medio de la noche. Esa luz no siempre te muestra el camino completo, pero te muestra el siguiente paso, y eso es suficiente para avanzar con paz. Si quieres crecer espiritualmente, si deseas tomar decisiones alineadas con el propósito de Dios, si anhelas paz en medio del caos, debes recurrir a su palabra, no solo como algo ocasional, sino como alimento diario. Así como tu cuerpo necesita comer todos los días para mantenerse fuerte, tu espíritu necesita la Escritura para mantenerse firme. Leer al menos un capítulo al día no es una tarea, es una inversión en tu paz, tu carácter y tu relación con Dios. Puede que al principio no entiendas todo, puede que haya pasajes que te parezcan complejos o distantes de tu situación, pero no te detengas. Cada palabra que lees, aunque no la entiendas por completo, está sembrando algo dentro de ti. Con el tiempo, esa semilla se convierte en claridad, en discernimiento, en convicción y en fortaleza. Dios se encargará de que lo que hoy parece difícil de comprender mañana sea revelación. La palabra también trae equilibrio emocional. Cuando el miedo quiera dominarte, encontrarás promesas de protección. Cuando la ansiedad quiera asfixiar tu mente, encontrarás paz. Cuando la duda te visite, encontrarás recordatorios del poder y fidelidad de Dios. Cuando el dolor sea profundo, encontrarás consuelo. Y cuando el orgullo quiera elevarse, encontrarás humildad y dirección. Si haces de la Biblia tu fuente diaria, notarás cambios visibles. Responderás mejor, decidirás con más sabiduría, no caerás tan fácilmente en la impulsividad, y tu corazón será más difícil de sacudir por las circunstancias. La palabra ancla el alma. Hoy Dios te está diciendo, no necesitas caminar en oscuridad cuando te he dado luz. Tu dirección no depende del caos, sino de la voz que te guía. Abre la Biblia, aunque sea un capítulo al día, y dale espacio a Dios para hablar. Ahora dime con sinceridad, ¿estás dispuesto a encender esa lámpara cada día para no seguir caminando a ciegas? Enseñanza 8. La sabiduría se encuentra cuando buscas consejo correcto. A veces creemos que podemos con todo solos. Pensamos que entender la vida, tomar decisiones importantes y caminar en fe es algo que debemos hacer sin ayuda. Pero la Biblia enseña algo diferente. Dios muchas veces responde a través de personas. Proverbios 15:22 dice, sin consejo, los planes fracasan. Eso significa que no fuimos diseñados para caminar aislados, sino acompañados por personas que Dios pone en nuestro camino para guiarnos, corregirnos y fortalecernos. Quizá hoy estás enfrentando situaciones que parecen confusas o decisiones que te pesan en el corazón. Tal vez estás orando, esperando una respuesta, y no sabes qué dirección tomar. Dios escucha, sí, pero también guía a través de voces llenas de sabiduría, humildad y temor del Señor. El consejo correcto no solo te ayuda a ver lo que tú no puedes ver, sino que también evita tropiezos innecesarios. La sabiduría no es solo tener entendimiento, sino rodearte de personas correctas. En la vida, todos recibimos consejos. Algunos vienen del miedo, otros de la presión, otros del enojo o de experiencias rotas.
Pero el consejo que transforma y edifica viene de personas guiadas por Dios, personas maduras, con discernimiento, con corazón humilde, que no hablan desde la emoción, sino desde la verdad de la palabra. El consejo correcto te aproxima al propósito, el consejo equivocado te desvía del camino. Dios usó a Samuel para guiar a David, a Moisés para guiar al pueblo, a Pablo para formar a Timoteo. Siempre que Dios quiso formar a alguien, puso una persona delante, no porque esa persona fuera superior, sino porque la formación espiritual ocurre en relación, humildad y obediencia. El orgullo nos hace creer que no necesitamos a nadie, pero la humildad nos abre puertas que la independencia nunca podrá abrir. Tal vez has sido herido antes por malos consejos o decisiones tomadas desde la presión. Tal vez aprendiste a confiar solo en ti. Pero Dios te invita a sanar esa área. Pedir consejo no es señal de debilidad, es señal de sabiduría. Escuchar no te hace pequeño, te hace más fuerte. Reconocer que necesitas guía no te hace menos espiritual, te hace más parecido a Cristo, quien escuchaba al Padre antes de actuar. Busca mentores espirituales maduros, personas que oren antes de hablar, que prefieran decirte la verdad antes que agradarte, personas que aman a Dios más que sus propias opiniones. Ellos no te llevarán a emociones impulsivas, sino a decisiones firmes basadas en fe. Ellos no alimentarán tu orgullo, sino tu carácter. Y recuerda, el consejo de alguien nunca sustituye la voz de Dios, pero muchas veces confirma lo que Dios ya viene hablando en tu corazón. Cuando te abras al consejo correcto, notarás algo hermoso. No caminarás más en confusión, sino con dirección. No tomarás decisiones desde el miedo, sino con sabiduría. Y la paz te acompañará, incluso cuando no tengas todas las respuestas. Dios bendice al que camina acompañado por sabiduría, no por impulsos. Si hoy estás enfrentando una decisión, no corras. Ora, consulta la palabra, busca consejo sabio, pide guía a alguien que camina cerca de Dios, y cuando escuches, hazlo con humildad, dejando que la verdad transforme lo que tus emociones no pueden controlar. Dios te mostrará el camino, pero también te enviará personas para ayudarte a caminarlo. No estás solo, nunca lo has estado. Él ha preparado voces para afirmarte, corregirte y levantarte cuando lo necesites. Y cuando escuches el consejo correcto, sentirás paz. Porque cuando Dios habla, la confusión se va, la claridad llega y el corazón descansa. Y así, paso a paso, aprenderás que la sabiduría no es solo escuchar a Dios, sino también recibir con humildad la guía que Él envía a través de quienes puso en tu camino. Enseñanza 9. La sabiduría crece al evitar el pecado. Hay momentos en los que sientes confusión, donde tus pensamientos se enredan y tu corazón se llena de inquietud. Y a veces no entiendes por qué estás así, por qué te cuesta ver con claridad, por qué pierdes la paz tan rápido o por qué te cuesta tomar decisiones firmes. La Biblia nos muestra una verdad profunda. El pecado no solo afecta la conducta, también afecta la claridad espiritual. Cuando te alejas de la voluntad de Dios, tu visión interna se vuelve borrosa, tus emociones se desordenan y tu discernimiento se debilita. Pero cuando eliges obedecer, algo se alinea dentro de ti. La luz regresa, la paz vuelve y la sabiduría crece. Salmos 1, 1 al 3 lo expresa con claridad. El justo prospera porque evita el consejo de los malos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en sillas donde la burla y la desobediencia reinan. Y luego añade algo hermoso: ese hombre, esa mujer, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, cuyas hojas no caen, y todo lo que hace prospera. No porque sea perfecto, sino porque eligió el camino correcto. La sabiduría no crece solamente leyendo, orando o escuchando enseñanzas. También crece tomando decisiones que honran a Dios. Crece cuando eliges decir no a lo que te aleja de Él.
Crece cuando evitas conversaciones que alimentan la crítica, ambientes que dañan tu espíritu o hábitos que destruyen tu paz. Alejarte del pecado no es perder libertad, es recuperar tu vida, tu claridad y tu propósito. Tal vez tú sabes que hay cosas en tu vida que te están afectando más de lo que dices. Puede ser una relación que no te edifica, un hábito que te esclaviza, pensamientos que te contaminan o acciones que te alejan del plan de Dios. Y aunque quizá te cueste soltarlo, Dios te recuerda hoy, cada paso que das lejos del pecado es un paso más cerca de tu propósito. No estás soltando algo valioso, estás dejando aquello que te detiene. Cuando eliges obedecer, aunque cueste, aunque duela, aunque la carne quiera lo contrario, Dios comienza a fortalecer tu carácter, tu mente y tu discernimiento. De pronto, lo que antes te confundía se vuelve claro, lo que antes te atraía pierde fuerza, y lo que antes te destruía ya no tiene poder sobre ti, porque donde hay obediencia, hay luz, y donde hay luz, hay dirección. Alejarse conscientemente del pecado no significa ser perfecto. Significa reconocer qué cosas te están alejando de Dios y tomar decisiones reales para no volver a ellas. Significa poner límites, cambiar ambientes, soltar hábitos, cerrar puertas y renunciar a aquello que roba tu paz. Cada renuncia que haces por Dios es una victoria espiritual que te prepara para mayor madurez. Cuando esto suceda, notarás resultados profundos. Sentirás una paz más estable, un discernimiento más fuerte y una libertad interior que no depende de circunstancias. Tu mente será más clara, tu corazón más ligero y tu espíritu más sensible a la voz de Dios. Porque la obediencia abre el camino para que la sabiduría fluya sin bloqueo. Dios no te llama a alejarte del pecado para limitarte, sino para protegerte. Él conoce el daño invisible que el pecado deja, y por eso te invita a caminar en obediencia, porque allí está la plenitud, allí está la claridad, allí está la verdadera libertad. Ahora te dejo una pregunta que solo tú puedes responder con honestidad. ¿Qué necesitas dejar hoy para ver con más claridad lo que Dios quiere mostrarte? Enseñanza 10. La sabiduría viene con paciencia. Hay momentos en los que quisieras respuestas inmediatas, momentos en los que tu corazón pregunta, ¿cuándo Dios? ¿Por qué tarda tanto? Y en ese silencio que parece eterno, la ansiedad intenta llenar los espacios con dudas. Pero Dios obra distinto a nuestra prisa. Él no revela todo de inmediato, porque la sabiduría no llega de golpe, llega en proceso. Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Eso significa que no todo tiene sentido al inicio, pero cuando Dios termina, siempre se ve su propósito. A veces, el comienzo de algo parece confuso, un cambio inesperado, una puerta cerrada, una oración sin respuesta. Pero Dios no trabaja en resultados rápidos, trabaja en formación profunda. Él sabe cuándo estás listo para recibir lo que has estado pidiendo. Él sabe cuándo tu corazón puede sostener lo que estás llamado a vivir. La sabiduría no crece en la velocidad, crece en la espera, porque la paciencia no es simplemente aguantar, es confiar. Cuando esperas con fe, tu espíritu se fortalece. Cuando no fuerzas las cosas, permites que Dios haga lo que tú no puedes. Cuando renuncias a controlar el tiempo, descubres paz en lugar de ansiedad. Y ahí, en esa calma que parece sobrenatural, Dios moldea tu carácter. Porque antes de darte la bendición, Él forma al recipiente que la recibirá. Tal vez hoy estás cansado de esperar un cambio, una respuesta, una provisión o una restauración, y sientes que el silencio de Dios es abandono. Pero no lo es. Ese silencio es trabajo, ese silencio es proceso, ese silencio es protección. A veces, Dios no te da lo que pides porque aún necesitas aprender, sanar o soltar algo antes de recibirlo. La prisa rompe procesos,
La paciencia los perfecciona. Confía en que Dios no está atrasado. Él nunca llega tarde, llega en el momento exacto. Él ve lo que tú no ves. Él conoce el futuro que tú aún no conoces. Y mientras tú desesperas por un resultado, Él está construyendo algo más grande de lo que imaginabas. El plan no está detenido, está madurando. La paciencia también significa no tomar atajos espirituales. Muchas veces, la tentación no es el pecado directo, sino la impaciencia. Es intentar abrir por fuerza una puerta que solo Dios puede abrir con gracia. Es apresurar un proceso porque duele esperar. Pero recuerda esto, todo lo que se fuerza antes de tiempo se rompe. Lo que llega en el tiempo de Dios permanece. Aprende a descansar mientras esperas. Ora no solo para recibir respuestas, sino para recibir paz. Cuando tu corazón esté impaciente, dile a Dios, enséñame a confiar en tu tiempo. Porque la paciencia no viene sola, viene acompañada de sabiduría, discernimiento y madurez emocional. Vas a mirar atrás un día y agradecer que Dios no respondió cuando tú querías, sino cuando era mejor. Vas a darte cuenta de que lo que parecía retraso era protección. Lo que parecía silencio era dirección. Lo que parecía pérdida era preparación. Mientras esperas, no estás estancado, estás creciendo, estás siendo moldeado, estás siendo fortalecido por dentro. Dios está enseñándote a caminar por fe y no por ansiedad, a confiar en su propósito más que en tu calendario. Y cuando llegue el momento, cuando Dios abra la puerta correcta, cuando lo que hoy no entiendes tenga sentido, tu corazón será más fuerte, más sabio y más maduro, porque la sabiduría no nace del resultado, nace del proceso. Y en el proceso, Dios te enseña que esperar no es perder tiempo, es alinearte con su perfecta voluntad. Enseñanza 11. La sabiduría corrige, aunque duela. Hay momentos en los que Dios permite que algo nos incomode, nos detenga o nos confronte, no para destruirnos, sino para formarnos. La sabiduría no siempre llega en palabras suaves. A veces llega en silencio, en consecuencias, en lágrimas o en situaciones que revelan áreas que aún necesitan ser transformadas. Proverbios 3:12 lo expresa con ternura y firmeza. Porque Jehová al que ama corrige. La corrección de Dios no es rechazo, es amor, no es castigo, es dirección, no es pérdida, es protección. Cuando Él corrige, lo hace porque ve lo que nosotros no vemos y sabe en quién podemos convertirnos si aceptamos ser moldeados. A veces duele reconocer nuestros errores. Duele admitir que tomamos decisiones desde el orgullo, desde la ansiedad o desde el miedo. Duele aceptar que hubo caminos que elegimos sin consultar a Dios, palabras que dijimos sin pensar o actitudes que dañaron a otros. Pero ese dolor es parte del proceso de crecimiento. Así como un padre corrige para evitar que un hijo se autodestruya, Dios corrige para salvarnos de nosotros mismos, de nuestras debilidades, de hábitos que nos alejan de Él y de caminos que parecen buenos pero terminan en vacío. La corrección también puede venir a través de personas, circunstancias o incluso convicción interna. Cuando algo dentro de ti te dice, esto no es correcto, no es culpa, es Dios hablándote. Esa voz suave pero firme es un recordatorio de que no estás solo y de que tu vida tiene propósito. Ignorar esa voz crea distancia espiritual. Escucharla te acerca más a tu destino. Aceptar la corrección requiere humildad. La carne quiere justificarse, defenderse o ignorar. Pero la sabiduría dice, gracias, Señor, porque aún te importo lo suficiente como para corregirme. Cuando en lugar de resistir eliges agradecer y cambiar, algo poderoso sucede dentro de ti. Tu carácter se fortalece, tu discernimiento se afina y tu fe se hace más madura. La corrección deja de sentirse como pérdida y empieza a sentirse como dirección. Tal vez hoy estás pasando por una situación que no entiendes.
Algo que parecía seguro se desmoronó. Alguien te confrontó, una puerta se cerró, un plan cambió, una verdad salió a la luz. Y tu corazón está preguntando, ¿por qué Dios? Y tal vez la respuesta no sea castigo, sino formación. Tal vez Dios está diciendo, no quiero que vivas en algo que no te corresponde. No quiero verte caminar hacia algo que no te lleva a propósito. No quiero que ignores las áreas que necesitan ser sanadas. Si hoy sientes corrección, respira. No estás siendo rechazado, estás siendo amado. Dios corrige a los hijos que reconoce como suyos. Si Él te está mostrando algo que cambiar, es porque ve tu futuro y sabe que no puedes llegar ahí cargando lo que ahora te limita. Cuando recibes la corrección con un corazón dispuesto, la transformación se vuelve posible. Lo que antes repetías sin pensar ahora lo cuestionas. Lo que antes justificabas ahora lo entregas. Lo que antes defendías ahora lo sueltas. Esa es la obra del Espíritu Santo, no solo enseñarte, sino formarte. Y pronto lo notarás, tendrás más paciencia, más sabiduría, más dominio propio, más paz. La corrección no te hará más duro, te hará más fuerte. No te hará frío, te hará consciente. No te hará pequeño, te hará sólido. Hoy Dios te está diciendo, no tengas miedo de ser moldeado, porque estoy formando algo hermoso en ti. Ahora pregunto con ternura y verdad, ¿qué área de tu vida necesita que dejes de resistir y comiences a rendir para que Dios siga transformándote? Enseñanza 12. La sabiduría enseña a controlar la lengua. Hay momentos en los que una sola palabra deja heridas más profundas que una acción. También hay palabras que sanan, levantan, restauran y dan vida a quien las escucha. Por eso la Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Dios nos recuerda que nuestras palabras no desaparecen, dejan huellas. Algunas construyen, otras destruyen. Algunas unen, otras separan. Algunas reflejan sabiduría, otras impulsividad. La verdadera sabiduría no solo se piensa, también se habla con intención. Tal vez has vivido situaciones donde dijiste algo por enojo, cansancio o frustración, y después te arrepentiste. O quizás has escuchado palabras que marcaron tu corazón de manera negativa, haciéndote sentir insuficiente o herido. Dios entiende ese dolor, y por eso nos enseña que controlar la lengua es una señal de madurez espiritual. No se trata de callar siempre, sino de hablar en el momento correcto, con la actitud correcta y con el corazón correcto. La lengua es pequeña, pero su impacto es grande. Un comentario impulsivo puede destruir confianza, pero una palabra llena de gracia puede sanar un corazón roto. Cuando permites que tus emociones controlen tu boca, terminas diciendo cosas que tu corazón no quiere. Pero cuando permites que Dios controle tu lengua, tus palabras se convierten en herramientas de paz, amor y sabiduría. Hablar con propósito significa preguntarte antes de responder. ¿Esto edifica o destruye? ¿Trae paz o conflicto? ¿Refleja a Dios o refleja mi enojo? No siempre será fácil. Habrá momentos en los que querrás responder rápido, defenderte, ganar la conversación o demostrar que tienes razón. Pero recuerda, ganar una discusión no siempre significa ganar una relación. A veces, el silencio es sabiduría. A veces, una respuesta suave es más poderosa que un grito. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira, y esa promesa muestra que la sabiduría no compite, guía. Controlar la lengua también significa detener palabras de duda, miedo o negatividad que decimos sobre nosotros mismos. Las palabras que te hablas a ti también tienen poder. Cuando dices, no puedo, nunca cambiaré, todo me sale mal, estás alineando tu vida con derrota. Pero cuando hablas fe, aunque aún no veas resultados, fortaleces tu espíritu y alineas tu corazón con la voz de Dios. Declara vida, no derrota. Declara propósito, no fracaso.
Pídele a Dios que te ayude a usar tu boca para bendecir y no maldecir, para sanar y no herir, para edificar y no destruir. Él quiere enseñarte a hablar desde la paz y no desde la reacción. Cuando tu corazón esté cargado, respira antes de hablar. Cuando estés molesto, busca silencio antes de opinión. Cuando no tengas claridad, escucha antes de responder. Si has herido a alguien con palabras, no te quedes en culpa. Dios no te señala para condenarte, sino para transformarte. Pide perdón con humildad y deja que Él limpie esa área. Y si alguien te hirió con palabras, recuerda que la última voz sobre tu vida no es la de una persona, es la de Dios. Cuando aprendas a hablar con propósito, verás cambios en tus relaciones. Habrá más respeto, más comprensión, más conexión, más paz. La atmósfera cambiará porque tus palabras llevarán sabiduría y no reacción. Dejarás de hablar para ganar y empezarás a hablar para amar. Tus palabras serán luz en tiempos de oscuridad. Y entonces comprenderás que la sabiduría no solo se piensa, también se oye. Porque la lengua guiada por Dios no destruye, transforma. Enseñanza 13. La sabiduría se activa con fe, no con duda. Hay momentos en los que oras y sientes que nada cambia. Hablas con Dios, pides dirección, pides respuestas, pides puertas abiertas, pides claridad, pero la vida sigue igual por un tiempo. Y en ese silencio aparece la duda. ¿Me escucha Dios? ¿Estoy orando bien? ¿Realmente sucederá? Pero la Biblia nos recuerda algo poderoso. La sabiduría que viene del cielo no se activa desde la duda, sino desde la fe. Marcos 11, 24 dice, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Eso significa que el cielo no responde al miedo, responde a la confianza. Tus oraciones no tienen que ser largas, perfectas o elocuentes, tienen que ser creídas. La fe no es ver la respuesta, es creer que existe incluso antes de que aparezca. Fe es decir, Dios, no sé cómo lo harás, pero sé que lo harás. Fe es descansar mientras esperas, no porque la situación sea perfecta, sino porque sabes que Dios es fiel. La duda paraliza, la fe mueve montañas. La duda mira el problema, la fe mira a Dios. La duda se enfoca en lo que falta. La fe agradece lo que viene. Tal vez estás enfrentando algo que parece imposible, una relación rota, una puerta cerrada, un diagnóstico complicado, una crisis financiera o una batalla interna que nadie ve. Y tu mente te dice que no hay salida, que ya es tarde, que no hay solución. Pero Dios te dice, cree, no porque tú puedas, sino porque Él puede, no porque haya señales visibles, sino porque su palabra es segura. Cuando oras con fe, algo comienza a moverse, incluso si no lo sientes aún. El cielo no te olvida, Dios no ignora tus lágrimas, ni tu espera, ni tu proceso. Pero debes entender algo, la duda cancela lo que la fe construye. Por eso Jesús decía una y otra vez, no temas, solo cree. La duda quiere sembrar ansiedad, pero la fe activa paz. La duda quiere que controles, pero la fe te enseña a confiar. Cree que Dios ya está obrando incluso si no ves movimiento. Cree que la respuesta ya está en camino incluso si no ha llegado a tu calendario. Cree que lo que pediste con un corazón sincero no desaparece en el aire, llega al trono. Cuando ores, ora como alguien que ya lo recibió. No desde el miedo, sino desde la seguridad. No desde la desesperación, sino desde la confianza. La fe también se demuestra en la actitud, mientras esperas. Cuando confías, no murmuras. Cuando confías, no te desesperas. Cuando confías, no buscas reemplazos a la voluntad de Dios. La fe no solo pide, espera con paz. Y esa espera no es pasiva, es expectativa, es creer que Dios nunca llega tarde y nunca improvisa. Cuando actúas en fe, comienzas a ver cambios, tu mente se calma,
tu corazón se fortalece, tu visión se aclara y tus decisiones son guiadas. Y poco a poco, lo invisible comienza a volverse visible. Las puertas comienzan a abrirse, las cargas comienzan a soltarse, las respuestas comienzan a tomar forma. No porque tú lo aceleraste, sino porque confiaste. Y cuando veas la respuesta, sabrás que no fue suerte, no fue casualidad, no fue coincidencia, fue la fidelidad de Dios respondiendo a la fe de tu corazón. Hoy Dios te recuerda, la oración abre el cielo, pero la fe lo activa. Ahora pregunto con amor y verdad, ¿seguirás viendo la vida desde la duda o comenzarás a creer que Dios ya está obrando incluso antes de ver el resultado? Enseñanza 14. La sabiduría te enseña a discernir camino. En la vida, muchas veces tendrás opciones frente a ti. Oportunidades, relaciones, decisiones, puertas que parecen buenas, atractivas o prometedoras. Pero la sabiduría de Dios te enseña que no todo lo que parece bueno viene de Él. Hay caminos que se ven correctos, pero llevan al desgaste, al error o a la confusión. Proverbios 16:9 nos recuerda esta verdad. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros podemos planear, imaginar y decidir, pero solo Dios sabe qué camino lleva a propósito y cuál lleva a pérdida. Quizá estás en una temporada donde necesitas decidir algo importante, una relación, un proyecto, un cambio, una dirección espiritual o personal. Tal vez todo parece funcionar en tu mente, pero tu espíritu aún no tiene paz. Esa falta de paz es la voz de Dios diciéndote, espera, pregunta, busca mi dirección. El enemigo también abre puertas, pero solo Dios da paz. El enemigo ofrece atajos, pero solo Dios ofrece propósito. El enemigo acelera emociones, pero Dios afirma convicciones. Discernir no es elegir lo más fácil, lo más rápido o lo más atractivo. Discernir es identificar lo que viene de Dios. Él no te guía a la fuerza, sino con paz, con claridad y con confirmación. Cuando algo proviene de Dios, no te roba paz, no te obliga a correr, no te presiona emocionalmente. La guía divina no confunde, ordena, no sofoca, libera, no inquieta, fortalece. Tal vez has tomado decisiones impulsivas en el pasado, guiadas por emoción, necesidad, miedo o presión externa. Y esas decisiones te llevaron a heridas, arrepentimientos o caminos que después tuviste que corregir. Pero no te culpes. Dios usa esos procesos para enseñarte a discernir mejor. Él no te abandona cuando eliges mal. Él te redirige, te corrige y te conduce nuevamente hacia su plan. Por eso, antes de dar un paso grande, pregúntale a Dios, ¿esto viene de ti? Ese simple acto no solo demuestra sabiduría, sino también dependencia. Dios se deleita en guiar a quienes no quieren vivir por voluntad propia, sino por su propósito. Cuando le entregas tu camino a Él, evitarás tropiezos innecesarios y vivirás con dirección clara. El discernimiento también requiere paciencia. A veces Dios no responde rápido, porque Él quiere formar tu oído espiritual. No se trata solo de escuchar una respuesta, sino de aprender a reconocer su voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Su voz trae calma, no presión. Su guía trae certeza, no confusión. Y cuando aprendes a discernir su dirección, no caminarás inseguro, caminarás confiado. Cuando algo venga de Dios, se alineará con su palabra. Dios nunca te llevará a algo que contradice lo que ya dejó escrito. Si lo que estás considerando no refleja amor, verdad, rectitud, humildad o propósito, entonces no viene de Él, aunque parezca bueno. La sabiduría te ayuda a reconocer que lo correcto no siempre será lo más fácil, pero siempre será lo más seguro. No tengas miedo de detenerte si no hay claridad. A veces, el paso más sabio no es avanzar, sino esperar. Dios no te dejará sin dirección. Él es tu guía, tu pastor,
tu luz, y cuando sea el momento correcto, te mostrará el camino con señales claras, con paz profunda y con convicción firme. Confía en que Dios no te está confundiendo, te está protegiendo, no te está retrasando, te está alineando, no te está negando, te está preparando. Y cuando tu corazón aprenda a preguntar antes de actuar, encontrarás no solo caminos, sino destinos diseñados por Él. Porque la sabiduría no consiste solo en caminar, sino en caminar en el camino correcto, el camino donde Dios va adelante. Enseñanza 15. La sabiduría de Dios trae bendición. Cuando empiezas a caminar con la sabiduría de Dios, algo dentro de ti cambia. Ya no tomas decisiones desde el apuro, desde el miedo o desde la presión, sino desde una paz que no viene del mundo. Proverbios 3. 13 al 17, nos recuerda que la sabiduría divina trae bendición, dirección y plenitud. La persona que encuentra la sabiduría es bienaventurada, porque no recibe solo conocimiento, recibe paz, recibe estabilidad, recibe propósito, recibe vida. Donde hay sabiduría de Dios, hay fruto, y no un fruto pasajero, sino uno que permanece. Quizá tu vida ha pasado por momentos en los que tomaste decisiones apresuradas, donde terminaste con cargas que no estaban destinadas para ti. Tal vez seguiste tu voluntad antes que la de Dios, y eso te llevó al cansancio, a la confusión o al arrepentimiento. Pero Dios no solo restaura, Él enseña, guía y dirige. Cuando decides buscarlo primero, cuando haces de su voz tu prioridad, la vida comienza a alinearse de maneras que incluso tú no podrías organizar por ti mismo. La sabiduría de Dios no solo te bendice espiritualmente, te bendice en tus relaciones, en tu carácter, en tus finanzas, en tu salud emocional y en tus decisiones más profundas. La sabiduría trae claridad donde antes había caos, trae estabilidad donde antes había duda, trae paz donde antes había tormenta. Cuando vives guiado por la sabiduría divina, ya no necesitas controlar todo, porque sabes que Dios está al mando. Buscar a Dios primero cada día es la clave para esa plenitud. No se trata de perfección, se trata de prioridad. Antes de escuchar al mundo, escuchas a Dios. Antes de dejar que las emociones decidan, permites que su palabra te guíe. Antes de planear tu día, entregas tu corazón. Esa búsqueda diaria abre puertas, trae respuestas, elimina temores y fortalece tu espíritu. Quien consulta a Dios nunca camina a ciegas. Tal vez estás cansado de intentar sostener tu vida solo. Tal vez has buscado respuestas en personas, hábitos, lógica o impulsos, y nada ha llenado ese vacío ni ha resuelto tus inquietudes. La sabiduría humana tiene límites, pero la sabiduría de Dios es infinita. Su guía va más allá del presente. Él ve el pasado con propósito, el presente con misericordia y el futuro con precisión. Cuando haces de Dios tu fuente, su sabiduría se convierte en tu protección. Te aparta de decisiones dañinas, te acerca a oportunidades correctas, te enseña a esperar cuando es necesario y te impulsa cuando es tiempo de avanzar. Vivir bajo su sabiduría no significa que no enfrentarás problemas, significa que tendrás dirección y paz en medio de cualquier desafío. Y cuando esa sabiduría empieza a gobernar tu vida, notarás bendiciones visibles e invisibles. Verás puertas abrirse sin esfuerzo, relaciones sanar, pensamientos alinearse y tu corazón encontrar un descanso que no depende de las circunstancias. Sentirás una seguridad silenciosa, un gozo estable y una certeza profunda de que Dios está contigo y nada escapa de su control. La sabiduría de Dios no trae confusión, trae orden, no trae ansiedad, trae confianza, no trae vacío, trae plenitud. Quien vive bajo esa sabiduría no solo recibe bendición, se convierte en bendición. Hoy Dios te recuerda suavemente: si me buscas primero, todo lo demás se ordenará. No porque la vida sea perfecta,
sino porque caminarás acompañado de la dirección correcta. Ahora te pregunto con honestidad, ¿quieres vivir guiado por tus emociones o por la sabiduría que trae paz, propósito y bendición eterna? Antes de despedirme, quiero invitarte a hacer algo una vez más. Ve a los comentarios y escribe con fe esta frase: Señor, dame tu sabiduría y guíame cada día. Amén. Hazlo como una declaración, no como una repetición. Hazlo creyendo que lo que Dios empieza en ti hoy, Él lo llevará a un propósito más grande. Ahora, oremos juntos. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias porque tu sabiduría no está escondida, sino disponible para quienes te buscan con un corazón sincero. Hoy te pedimos discernimiento, claridad y dirección. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Abre nuestro corazón para obedecer tu voluntad y abre nuestros pasos para caminar en tu verdad. Que tu paz guíe cada decisión y que tu Espíritu nos recuerde que no estamos solos. Señor, dirígenos, fortalécenos y transfórmanos con tu sabiduría divina. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, no te vayas sin compartirlo. Dios aún está obrando.